Muy buenas tardes, estamos el día de hoy haciendo o comenzando a hacer el seguimiento del compostador casero, para lo cual vamos a utilizar diferentes herramientas, como lo menciona la guía de actividades. Vamos a hacer seguimiento con una bitácora, que es la que tenemos acá, donde vamos a registrar semana a semana todas las características que identifiquemos del compost y de las diferencias que hayan tenido durante el proceso de descomposición de la materia orgánica. Utilizaremos para esto materiales como un peso y un metro. El peso para medir el nivel, lo que pesa el compost semana a semana, y el metro para medir la altura de la pila del compost. ¿Sí? Entonces, esta semana que vamos a registrar es la semana inicial del 3 al 9 de octubre. Esta semana vamos a observar cómo está el compost, ¿sí? Este es mi compostador, el compostador que está diseñado como tal, ¿sí? Y vamos a observar aquí cómo está la pila de compost, cómo está la textura, cómo está el olor y cómo está el color, ¿sí? Vamos a medir, a ver si hubo generación de lixiviados de esta y se nota que está húmedo al tacto, ¿sí? Y que hay generación de lixiviados por esta parte, pero hay muy poco lixiviado, o sea, no ha sido un volumen muy alto. Después de que vamos a hacer es a pesar y a anotar todas las características identificadas y vamos a anotarlas en la bitácora. Seguido a esto, mediremos los lixiviados y anotaremos todos los datos conforme a lo que vayamos encontrando. El olor en esta altura de descomposición del compost es un olor a tierra húmeda y a hierbas secas. Entonces, todo esto lo vamos a ir registrando paso a paso. Ya, buenas, estamos haciendo seguimiento del compostador casero en la semana que va del 10 al 16 de octubre, para lo cual vamos a utilizar una bitácora en donde vamos a registrar todos los datos que se generen organolépticos del compostador casero. Para esto vamos a utilizar diferentes materiales como es el metro y el peso para pesar el compostador. ¿Ya? De esos datos los vamos obteniendo y vamos revisando y vamos midiendo, pesando y midiendo el volumen del lixiviado. En esta parte tenemos el compostador que tiene la etiqueta del SEAT, Corozal, con el número de cédula, y vamos a mirar olor, color, textura del compostador como tal, de la pila. Entonces, en esta semana podemos evidenciar el compostador casero. Vamos a medir el olor es un poco a hierbas húmedas y a tierra mojada, y la textura es un poco áspera al tacto. Vamos registrando todos los datos en la bitácora y vamos haciendo seguimiento día a día. Se evidencia la generación de lixiviados, se toma el volumen y se registra en la bitácora. Buenos días, estamos haciendo seguimiento al compostador casero en la semana del 17 al 23 de octubre. Utilizaremos las mismas herramientas que hemos utilizado hasta el momento, una bitácora donde registraremos día a día todas las cosas que vamos a hacer. En esta parte tenemos lo que es el compostador, en esta parte tenemos un recipiente donde se depositan los lixiviados que se generan de la materia orgánica que se va descomponiendo, y esta semana, como es cada 2 semanas una vez, hacemos volteo del compost y si está muy húmedo adicionamos agua. Entonces lo que se va a hacer es que se va a hacer volteo, remoción de la materia orgánica como tal del compost, ¿sí? Y esto lo hacemos una vez cada 2 semanas. Después, si está muy seco, lo que hacemos es que le adicionamos agua, y si no, lo dejamos así. Controlamos la humedad y también el nivel de resequedad. Entonces lo dejamos y lo volvemos a tapar después de hacer el volteo. Igual volvemos a pesar, volvemos a medir el volumen y vamos registrando todos los datos en la bitácora. Estamos haciendo seguimiento al compostador casero en todo el proceso de descomposición de la materia orgánica
del curso de Sistemas de Tratamiento y Exposición Final de Residuos Sólidos. En esta semana vamos a hacer seguimiento a la evolución que ha tenido el compostador como tal durante esta semana siguiente. Utilizaremos las mismas herramientas como tal, como es el metro, el peso para medir el nivel de compost que hay y materia orgánica, y el metro para medir el volumen como tal o la altura del compost. Todos los datos que vayamos obteniendo los vamos registrando en esta bitácora y vamos a identificar diferentes características organolépticas como es el olor, el color, la textura, el peso, el volumen en centímetros cúbicos y la producción de lixiviados, que eso se mide en mililitros. Entonces, esta semana vamos a evidenciar nuevamente cómo está la descomposición de la materia orgánica. Vemos que ya torna un color café oscuro, ya tirando a el color de la tierra, a la materia orgánica, parecido al abono, y vamos viendo que el olor se va tornando un poco más suave, sintemos el olor diferente, ya como más a tierra húmeda, lo que va mostrando de que se va poniendo un poco más el estado de maduración del compost. Entonces, en esta semana solamente hacemos anotaciones, verificación, pero no hacemos volteo. Toca las 2 semanas siguientes. Volvemos a tapar el compostador y dejamos así hasta nuevo seguimiento. Estamos realizando nuevamente el seguimiento al compostador casero del curso de Sistemas de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos. Esto se ha hecho con fin de mirar varias opciones de identificar cómo tratar esos residuos que se generan en las viviendas para poder generar y convertir esa materia en descomposición en abono orgánico rico en nutrientes. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Identificamos, igual que en las otras semanas, seguimiento de características organolépticas, donde miramos color, olor, textura, producción de lixiviados, medición del volumen en mililitros, verificación del compost en la parte interna, registrando los datos en esta bitácora y utilizando diferentes herramientas como es el peso, el metro y una parte para medir el volumen de los lixiviados generados. Entonces, en esta semana igualmente realizamos observación del olor, del color, de la textura, y vemos que el color es un color café oscuro, de igual forma que como los otros, ya se torna un poco más intenso, y el olor es un olor suave, a tierra húmeda o mojada. El compost es suave al tacto, ya es suave, lo que se va mostrando el nivel de maduración del compost, donde ya va estando casi listo para usar y utilizarlo en la parte como abono orgánico en la jardinería. Anotamos todos los datos de igual forma y hacemos seguimiento nuevamente. Volvemos a tapar el compost y anotamos todos los datos obtenidos de la revisión como tal en la bitácora. Estamos haciendo seguimiento al compostador casero de esta semana, del 7 de noviembre al 13 de noviembre, donde vamos a mirar, a identificar que tenemos una etiqueta donde está debidamente identificado con mi nombre, número de cédula y el SEAT donde pertenezco. Tenemos un recipiente donde se hace la segregación del lixiviado que se genera de la descomposición de la materia orgánica. Para esto vamos a utilizar diferentes herramientas como hemos venido utilizando en todas las semanas anteriores, lo que es un peso, el metro y algo para medir lo que es el volumen en mililitros de los lixiviados. Entonces, de igual forma vamos a identificar olor, color, textura del lixiviado como tal y vamos a mirar toda la parte de evolución de nuestro compost a medida que han pasado las semanas y los días. Vamos a registrar todos los datos en nuestra bitácora de seguimiento y vamos a tomar registros fotográficos y hacer seguimiento a su descomposición como tal y a su evolución en grado de maduración. Entonces anotamos todos los datos y volvemos a tapar nuevamente nuestro compost hasta el nuevo seguimiento. Muy buenas tardes, estamos haciendo seguimiento al compostador casero en la semana del
14 al 20 de noviembre. Para esto utilizaremos varias herramientas de las cuales vamos a medir diferentes características del compostador como tal, ¿sí? Nos piden un seguimiento en una bitácora, la cual vamos a hacer semana a semana y vamos a seguir unas indicaciones dadas en la guía. Entonces, comenzando por aquí, aquí tenemos lo que es el compostador como tal, ¿sí? Y tenemos el compostador que tiene su etiqueta, tenemos varias herramientas como son 1 metro y tenemos otra herramienta que se llama el peso. Esto siempre lo vamos a utilizar todas las semanas para poder hacer el seguimiento al compostador semana a semana. Y vamos a mirar diferentes características organolépticas como el olor, el color, la textura, el volumen, el peso, y eso lo vamos a ir registrando en una bitácora. En esta etapa que nos corresponde en esta semana, pues vamos a evidenciar y vamos a destapar que se observan un crecimiento de hojitas o de planticas al interior del compostador, ¿cierto? Y tenemos una textura suave, parecida al abono, ¿sí? Y de igual forma que el abono orgánico que utilizamos para regar en nuestras planticas, ¿ya? Entonces nosotros tomamos los diferentes y se observa una disminución de la pila del compost, ¿ya? Ha habido una disminución significativa del compost. Seguimiento a la última semana del compost casero, del 21 de noviembre al 27 de noviembre. Con esta semana finalizamos nuestro seguimiento de evolución del compost. Entonces vamos de igual forma a hacer el seguimiento organoléptico de textura, olor, color, y vamos a identificar los cambios que han sufrido en nuestro compost a nivel de descomposición de la materia orgánica durante todo este tiempo de seguimiento. Entonces utilizamos para esto, para medir, vemos que ya la altura ha bajado de una altura que iniciamos casi, que teníamos el compostador lleno, se ha reducido casi a mucho menos de la mitad del compostador y ha perdido agua, ¿sí? Esa agua es la que se ha traducido y se ha descompuesto en lo que se llama lixiviados, que es lo que tenemos en este recipiente azul. El compost ya muestra un grado de maduración mucho mayor, donde ya está casi listo para usarse, o más bien ya está listo para usarse. De igual forma vamos a hacer seguimiento con el peso, con el metro para medir la altura y con el volumen de los lixiviados. Todo lo que estamos haciendo lo vamos a ir anotando en nuestra bitácora y con este seguimiento terminamos con toda la parte del compostador casero que realizamos con la materia orgánica que recolectamos de nuestra vivienda desde el mes pasado, desde el mes de septiembre o octubre. Muchas gracias. Le damos gracias a todos porque fue una experiencia muy engrandecedora, donde aprendemos muchas cosas de cómo transformar la materia orgánica o los restos orgánicos que tenemos en nuestra vivienda, que son cáscaras de plátano, de huevo, restos de frutas, de vegetales, y cómo podemos contribuir nosotros como futuros ingenieros a la preservación del medio ambiente utilizando todos esos recursos que son reutilizables en materia orgánica o compuestos como abonos para poder generar y poder garantizar de que haya una menor contaminación del medio ambiente. Entonces, esto es una medida de tratamiento de la materia orgánica que nos ofrece una alternativa viable, económica, casera y que nos va a dar un producto de buena calidad como es un abono orgánico hecho en casa. Ahora vamos a tapar nuevamente el compostador hasta que vamos a depositarlo en nuestro jardín porque ya podemos usarlo en el jardín. Muchísimas gracias a todos.